Desde el otro andén de la estación, su madre la llamaba. Era extraño. Hacía tiempo que nadie interrumpía el silbido de la locomotora. El grito cortó el aire como cristal roto. Karen se giró. No había nadie. Solo el eco metálico. Y ese olor rancio a óxido como si algo antiguo hubiera despertado. Bienvenidos a Atlas del Crimen, Perfiles de un Asesino, un espacio dedicado a la investigación rigurosa y multidisciplinar sobre el fenómeno de los asesinos en serie. No buscamos la exactación morbosa del crimen, sino la comprensión profunda de los factores humanos, sociales y mentales que se entrelazan en la conducta homicida repetitiva. Hoy exploramos uno de los casos más perturbadores del siglo XX, no por la brutalidad de sus crímenes solamente, sino por lo que representa, el mal que se esconde detrás de una sonrisa encantadora. Theodore Robert Bundy. Acto 1. La construcción del monstruo. Karen Sparks despertó empapada en sudor. Afuera, las luces callejeras temblaban en su ventana como si pestañearan, nerviosas. Había soñado con él otra vez, ese hombre de sonrisa amable y palabras suaves. No, la escena no ocurrió en una estación. Esa es solo la forma en que su memoria reconstruyó aquella noche del 4 de enero de 1974. Fue entonces cuando Theodore Robert Bundy interrumpió en su habitación. Usó un tubo de hierro, arrancado de su propia cama, para golpearla con tal brutalidad que le causó un traumatismo cráneoencefálico. Sobrevivió, pero, como suele pasar en estos casos, su cuerpo no fue el único que quedó marcado. Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont. Vino al mundo en el Elizabeth Lone Home for Unwed Mothers, un refugio para madres solteras. En los años 40, un embarazo fuera del matrimonio era casi una condena social. Su madre, Eleanor Louise Cowell, tenía solo 22 años, demasiado joven para enfrentar sola el paso del escándalo. Así fue como el pequeño Theodore fue enviado a Filadelfia, a vivir con sus abuelos maternos, Samuel y Eleanor Cowell. Allí creció entre secretos. Sus abuelos fingieron ser sus padres, su madre, su hermana mayor. Aquella mentira tan habitual en esa época, tan brutal a la luz de hoy, lo acompañaría durante buena parte de su infancia. Es difícil imaginar el efecto psicológico que tiene crecer sin saber quién eres realmente o sin que te lo digan. El misterio sobre su padre biológico nunca se resolvió. En su acta de nacimiento aparece el nombre de L. Marshall, que algunos vinculan con Lloyd Marshall, un veterano de la Fuerza Aérea. Otros señalan a Jack Worthington, también militar, y luego está la teoría más oscura, casi inconfesable, que Ted fuera fruto de una relación incestuosa entre Louis y su propio padre, Samuel Cowell. Aunque pruebas de ADN posteriores descartaron esta posibilidad, el simple hecho de que haya sido considerada dice mucho del contexto familiar. Su infancia fue todo menos tranquila. Samuel Cowell era un hombre de carácter autoritario, con tendencias violentas y racistas. La abuela de Ted sufría depresión y agorafobia y fue sometida a electroshock, un tratamiento tan común entonces como cuestionado hoy. En ese entorno inestable, entre el miedo y el caos, el pequeño Ted aprendió rápido que el poder, a veces, se imponía por el miedo. Más tarde, ya adulto, le diría a Anne Rule, su amiga y cronista, que admiraba a su abuelo. Dijo que se aferraba a él y uno no puede evitar preguntarse si, desde niño, no intentaba aprender de esa figura dominante todo lo que después pondría en práctica de formas mucho más siniestras. En 1950, Louis se mudó con su hijo a Tacoma, Washington. Allí conoció a John Bundy, un cocinero sencillo con quien se casó. John adoptó legalmente a Ted dándole su apellido. Pero para Ted, ese vínculo no fue más que una formalidad. Lo despreciaba. Lo veía como alguien vulgar, sin ambición, ajeno a sus propias aspiraciones. Ya desde muy joven mostraba señales preocupantes. A los 3 años tenía una extraña fijación con los cuchillos. Más tarde diseccionaba ratones en el bosque, construía trampas y hería, accidentalmente o no, a otros niños. La adolescencia no mejoró las cosas.
Bundy empezó a robar, a destrozar propiedad ajena y a espiar mujeres sin ser visto. Era brillante en lo académico, sí, pero invisible en lo social, un observador desde la sombra. Durante esos años descubrió algo que cambiaría su visión del mundo, que había sido engañado respecto a su origen, que su hermana era en realidad su madre, que todo lo que había creído saber sobre sí mismo era mentira. Ese golpe, intenso, casi griego en su dimensión trágica, sembró una rabia sorda en él, y a partir de entonces comenzó a modelar su doble vida. Por fuera, un joven educado, encantador, con ambiciones políticas. Por dentro, alguien que alimentaba fantasías violentas, obsesionado con el control absoluto. Acto 2. La cacería. Lo que ocurrió en 1974 no fue un caso aislado. Fue apenas el principio de algo mucho más grande. Una secuencia de desapariciones, muertes y ausencias que se extendería desde Seattle hasta Florida, cruzando estados, temporadas y fronteras. Un mes después de lo de Karen Sparks, el 1 de febrero, Linda Ann Haley desapareció de su dormitorio en Seattle. Cuando la policía entró, encontró la cama hecha, la ropa doblada, todo en su sitio. Solo las manchas de sangre y un vacío inquietante rompían la escena. Era como si el responsable supiera exactamente cómo moverse, cómo pasar desapercibido, como si lo hubiera ensayado antes. Linda no regresó. Pasarían años hasta que encontraran su cráneo y mandíbula en las laderas de Taylor Mountain, ese lugar que empezaría a repetirse en los informes policiales con una frecuencia alarmante. El 12 de marzo, Donna Gail Manson desapareció en Olympia. Asistió a un concierto en el campus de Evergreen State College y nunca volvió. Al principio fue una alerta pequeña, un rumor entre pasillos universitarios, pero con el paso del tiempo su caso se sumó a una lista que iba creciendo. El 17 de abril fue el turno de Susan Elaine Rancourt, una joven de 18 años. Varios testigos recordaron a un hombre en muletas o con un brazo en cabestrillo que pedía ayuda junto a un Volkswagen. Pequeños favores, gestos humanos que abrieron la puerta al horror. En mayo, Roberta Katie Parks desapareció tras salir sola rumbo a un café desde la residencia de Oregon State University. Nunca regresó. El 31 de mayo, Brenda Ball salió del bar Flame en Burien y desapareció. El 11 de junio, Jordan Hawkins caminaba por un pasillo iluminado entre la casa de su novio y su dormitorio en la Universidad de Washington. Todo indicaba que era un lugar seguro, pero eso no detenía a alguien como él. Y luego vino el 14 de julio. Era domingo. En Lake Sammamish, bajo el sol y entre cientos de personas, el asesino decidió ponerse a prueba. Se presentó como Ted. Llevaba un cabestrillo y conducía un Volkswagen. Pidió ayuda para cargar algo. Janice Ott y Dennis Nauslund desaparecieron ese mismo día. Horas después, a plena luz, con testigo. En septiembre, sus restos también aparecieron en Issaquah. La montaña se repetía, el nombre también, y el modus operandi ya era inconfundible. Para entonces, su método parecía una maquinaria bien engrasada, nada improvisado. Se disfrazaba de hombre común, fingía una lesión, pedía ayuda, atacaba, controlaba, trasladaba y ocultaba. Cada caso era un eco del anterior. Luego vino el desplazamiento. Utah, Colorado. Idaho. No cambió el patrón, solo cambió de escenario. El 18 de octubre de 1974, Melissa Smith, de 17 años e hija del jefe de policía de Midvale, desapareció tras salir de una pizzería. 9 días después, su cuerpo fue hallado en el monte. La golpeó, la estranguló y luego lavó su cuerpo, peinó su cabello. Un gesto tan escalofriante como revelador. El 31 de octubre, Laura Amy, también de 17, fue encontrada en American Fork Canyon. Mismo destino, mismo perfil. El 8 de noviembre, algo cambió. Carol Darronch, de 18 años, se resistió. Aceptó subir al auto de un hombre que se hizo pasar por policía
Pero algo no le cuadró. Luchó, escapó. Llegó a la comisaría con un grillete en la muñeca. Fue la primera que logró decir: yo lo vi. Su testimonio fue el comienzo del fin. Esa misma noche, Deborah Kent, de 17 años, desapareció. La luz que Carol había encendido no alcanzó a salvarla. En enero del 75, en Colorado, Karen Campbell salió del pasillo de un hotel y nunca volvió. Pasaron 36 días hasta que encontraron su cuerpo. Luego vino Julie Cunningham, Dennis Oliverson y en mayo, Lynette Colbert, una niña de apenas 12 años. En junio, Susan Curtis, de 15. Todas desaparecidas, todas parte de la misma secuencia implacable. Después vinieron las fugas. 2. Junio y diciembre de 1977. De una biblioteca judicial y de una cárcel, sin violencia, sin dejar huella. La calma era parte de su disfraz. Su próximo destino, Florida. El 15 de enero de 1978, la casa de la hermandad Chi Omega en Tallahassee fue escenario de una masacre. Margaret Bowman y Lisa Levy murieron. Karen Chandler y Katie Kleiner sobrevivieron. Una mordida en el cuerpo de Levy se convertiría en la clave del juicio. Minutos después, Cheryl Thomas también fue atacada. Sobrevivió, pero quedó con secuelas permanentes. En febrero, intentó llevarse a Leslie Parmenter, de 14 años. No lo logró. Su hermano intervino, pero días después, Kimberly Diane Leach, de apenas 12 años, no tuvo la misma suerte. Desapareció desde su escuela en Lake City. 7 semanas más tarde apareció su cuerpo. El 15 de febrero, un patrullero detuvo a un conductor sospechoso en Pensacola. Mintió su nombre, pero finalmente todo cayó. Era Ted Bundy. Y aquí estamos, intentando poner orden a este mapa del horror. Una lista de nombres que no deben perderse entre cifras ni titulares. Karen, Linda, Donna, Susan, Katie, Brenda, Georgian, Janice, Denise, Melissa, Laura, Carol, Debra, Katie, Julie, Denise, Lynette, Susan, Margaret, Lisa, Karen, Katie, Cheryl, Leslie, Kimberly. Cada una tenía una vida, un futuro, una voz. Continuamos con Atlas del Crimen, perfiles de un asesino, un espacio de investigación rigurosa que busca comprender, sin glorificar, los mecanismos más oscuros de la mente criminal. Regresamos en un momento para explorar la psicología de Theodore Bundy y el espectáculo mediático que convirtió su juicio en un precedente cultural. Acto 3. El espejo roto. Lo más inquietante de Ted Bundy no era su fuerza física, ni siquiera su violencia. Lo verdaderamente perturbador era su capacidad para parecer normal, invisible en su cotidianidad. Su arma no era un cuchillo ni un grillete, era su sonrisa. Una dedicación justa, una cortesía medida, un gesto amable que lo hacía pasar por cualquier cosa, menos por un asesino. Su verdadero talento fue el disfraz social. No necesitaba ocultarse detrás de máscaras grotescas. Su máscara era la rutina, los modales, el peinado correcto, el tono amable. Y eso era, quizás, lo que más desconcertaba. Era el tipo de persona con la que uno cruzaría una palabra sin reparo, el compañero de clase, el vecino que te ayuda a cargar la bolsa del supermercado. Y allí estaba el truco. Él no se imponía, se filtraba, no generaba miedo, generaba confianza y las personas, sin saberlo, lo ayudaban a entrar. Antes de atacar, observaba, mucho, horas, días. Recorría campus, parques, zonas universitarias, como si estuviera dibujando un mapa mental del miedo. Tomaba nota de detalles que a cualquiera se le pasarían. Qué luces parpadeaban, qué calle quedaba desierta al anochecer, qué ruta tenía más esquinas ciegas.
Su elección de lugares no era azarosa, todo estaba calculado. Cada movimiento era parte de una puesta en escena. El libro que caía al suelo, el cabestrillo en el brazo, la voz educada que pedía un favor. No necesitaba una careta exagerada, le bastaba un efecto creíble, algo que apelara al reflejo más básico de todos, la empatía. Y ahí, justamente, es donde se jugaba todo, porque Bundy no rompía puertas ni forzaba entradas, entraba con permiso. Las víctimas no lo dejaban pasar por ingenuas, sino por humanas. Mirar dentro de Ted Bundy es como firmar un pacto incómodo con el engaño. Lo que uno ve o cree ver está cuidadosamente diseñado para ser creído. Su sonrisa no vibra con emoción, era un gesto preciso, casi quirúrgico. Los diagnósticos clínicos coinciden. Lo suyo no era un trastorno anecdótico, sino un modo de operar. La personalidad antisocial no fue una etiqueta post-mortem, fue su lenguaje diario. Manipulación, ausencia de culpa, desprecio por las reglas, una frialdad que no se desbordaba, sino que calculaba. Sobre ese núcleo duro, el narcisismo le dio forma. No buscaba amor, buscaba validación. Su necesidad de admiración y su autoimagen grandiosa, frágil y voraz lo empujaban a construir escenarios donde él siempre tuviera el control. Defenderse a sí mismo en el juicio, hablar ante cámaras, desafiar a fiscales, todo era parte del espectáculo. No solo quería tener la última palabra, quería que la historia le perteneciera. Para él, el otro nunca fue un igual, fue un público, y su yo un escenario con escenografía intercambiable. Podía ser estudiante, voluntario, pareja, abogado improvisado. Cada papel tapaba al anterior y detrás de todos no había nada sólido, solo vacío, solo eco. La teoría de la psicopatía, desde Kenklin hasta Hart, describe su estructura casi con exactitud quirúrgica. Encajaba perfectamente en ese patrón: encanto superficial, frialdad emocional, mentira constante, falta total de remordimiento. Sabía lo que los demás sentían, pero no lo sentía con ellos. Su empatía era intelectual, no emocional. Y eso lo hacía muy eficaz. Podía seducir sin querer, consolar sin implicarse, entender sin conectar. El crimen, para él, no era una descarga de rabia. Era un ajuste, una forma de restaurar el orden cuando algo lo desafiaba. Bundy no destruyó solo cuerpos, dañó algo más profundo, la noción de que el man tiene un rostro reconocible. Su amenaza estaba justo ahí, en su familiaridad. Hablaba bien, vestía bien, encajaba. Comprenderlo no es justificarlo, es aprender a detectar el engranaje que lo hizo posible. Bundy era antisocial en sus actos, narcisista en su estructura, psicopático en su sentir. Hizo de la empatía una herramienta y del control una estética. Y en ese espejo roto donde tantos lo miraron, la humanidad debería mirarse también. No para temer a cada sonrisa, sino para recordar que el mal no siempre grita. A veces pide ayuda con una voz tranquila. Acto 4. El espectáculo del mal. El juicio de Ted Bundy no empezó cuando se abrió la sesión, sino mucho antes, en la calle, bajo el sol pegajoso de Miami en 1979. Las cámaras esperaban alineadas como soldados. Los cables se enredaban por el suelo como venas eléctricas. Este juicio fue histórico, no solo por los crímenes que lo motivaron, sino porque fue el primero en ser televisado en Estados Unidos. Por primera vez, el país entero podía ver, en vivo, cómo se desarrollaba un proceso contra un asesino serial. La corte y el plató se mezclaron. La justicia y el show compartieron el mismo escenario. Cada pausa se convirtió en un corte publicitario. Cada entrada de Bundy era una nueva escena. Lo que para los expertos era una prueba técnica, una mordida fotográfica, una fibra analizada al microscopio, para la audiencia era una señal clara de culpabilidad. Y Bundy lo supo desde el principio, por eso insistió en defenderse solo.
No fue solo un acto legal, sino una forma de controlar el foco. Quería hablar, mostrarse, impresionar. Cada frase suya era pronunciada con la cadencia de quien no solo quiere convencer, sino también cautivar. La prensa hizo el resto, alimentó el mito. El contraste entre su apariencia y sus crímenes vendía titulares. Era el monstruo guapo, educado, inteligente, bien hablado. Parecía diseñado para romper esquemas, un asesino que podía perfectamente parecer tu vecino. Mientras tanto, la sociedad americana, recién salida del desencanto de Vietnam y Watergate, tenía sed de relatos claros. Quería entender el mal, clasificarlo, encerrarlo en un perfil. El FBI empezaba a desarrollar su unidad de ciencias del comportamiento. Nacía, sin saberlo, el concepto moderno de asesino serial. Alguien con un patrón, con método, con una historia que podía narrarse. Y Bundy encajaba perfecto. No era un loco suelto. Era un tipo que sabía hablar, que tenía estudios, que podía moverse sin llamar la atención. Eso lo hacía más inquietante y más atractivo para los medios. Los veredictos llegaron. Culpable por los asesinatos en Chi Omega y por la muerte de Kimberly Leach. Condenado a muerte. Pero el juicio ya había superado su función legal. Se había convertido en símbolo, en televisión, en memoria colectiva. La ejecución, en 1989, fue tratada como un evento, gente celebrando fuera de la prisión, carteles, amaneceres filmados como si el cielo supiera lo que estaba por ocurrir. Fue el cierre perfecto. O eso pareció. Porque en realidad no fue un cierre. Bundy siguió vivo en la cultura, en los debates, en las representaciones. Su historia dejó de ser solo suya, solo volvió espejo. La pregunta ya no era quién fue él, sino por qué seguimos mirándolo. Tal vez porque queremos creer que el mal tiene rostro, que podemos identificarlo, que si se parece a alguien es una excepción y no la regla. O quizá porque en un mundo donde todo es incierto, mirar a un monstruo real nos da una forma de controlar el miedo. Pero hay un peligro. Cuando el espectáculo gana terreno, las víctimas se vuelven fondo, el caso escenografía, la sonrisa del acusado una distracción. Por eso, este espacio insiste contar la historia con rigor. Es una forma de honrar la verdad, de sostener la memoria, de evitar que la fascinación se imponga al entendimiento. Bundy supo manejar el encuadre, pero el encuadre no debe ganar. No si queremos mirar sin perdernos, no si queremos entender el mal sin embellecerlo. Acto 5. El vacío más bello. En Bundy, la belleza no fue un don inocente, sino una estrategia consciente. El espejo lo amó primero y la cámara lo consagró como criatura del siglo. Su historia no termina en la celda ni en la descarga que selló sus días. Sigue flotando, intacta, en el imaginario que lo alimenta. Porque Bundy no fue solo un asesino, fue una forma estética, una coreografía del poder, un reflejo vuelto argumento. Ahí radica el verdadero horror. Su ritual era preciso: medir, engañar, seducir. Su psique, un bosque liso donde cualquier emoción quedaba silenciada. Su juicio, una escena deliberada que lo devolvía una y otra vez al centro de la mirada. De todo eso no sobrevivió un sentido moral, sino un estilo. La forma venció al contenido, y en esa victoria formal la modernidad se reconoció a sí misma. Lo que el bisturí clínico revela, el interior roto, la pulsación oscura, la cultura lo transformó en fenómeno. El mal moderno no necesita contenido, basta con su transparencia. Bundy se volvió un simulacro de humanidad, una imagen funcionalmente idéntica al modelo, pero desprovista de profundidad. Fue, literalmente, una representación viva, gesto consciente, vacío intacto, superficie capaz de imitar la empatía sin sentirla. Y esa superficie, no la sangre ni el crimen, capturó nuestra atención. Al observar a la distancia, su biografía parece menos un caso criminal que un espejo de época. Anne Rule, que lo conoció antes de reconocer su horror,
Decía que lo que más desconcertaba era su normalidad, lo cotidiano invadido por lo indecible, lo amable que deviene abyecto. Esa paradoja, el asesino que usa la civilidad para destruirla, es, en el fondo, el núcleo del mito. Bundy no mataba para enviar un mensaje, mataba para restaurar un orden interno donde el poder y la existencia fuesen indistinguibles. Su placer no residía en el caos, sino en la exactitud. Lo que perdura no es Ted Bundy, sino el espacio que su imagen abrió, ese umbral entre el morbo y la lección, entre la justicia y el espectáculo, en el que la sociedad ensaya sus pulsiones bajo observación. En ese resplandor frío hay una advertencia. Mientras la cámara siga encendida, el mal seguirá siendo fotogénico. Nos fascina su vacío porque ese vacío nos exonera. Podemos decir él en lugar de nosotros. Pero bajo el vidrio de la pantalla, la frontera es frágil. Al mirar, terminamos reflejándonos. Y cuando el espejo devuelve la sonrisa de Bundy, ya no sabemos si estamos frente al monstruo o frente al reflejo que lo hizo posible. El vacío más bello que dejó no yace en sus crímenes, sino en esa mirada que aprendió a admirar su forma. Y ese vacío es hoy nuestro reflejo en el vidrio que sostiene su leyenda. Esto ha sido Atlas del Crimen, Perfiles de un asesino, un espacio dedicado a la investigación rigurosa, multidisciplinar y éticamente responsable sobre el fenómeno de los asesinos en serie. Este episodio sobre Theodore Robert Bundy no buscó glorificar sus crímenes, sino comprender los mecanismos psicológicos, sociales y culturales que permitieron su existencia. Recordamos sus nombres, no el suyo, sino los de quienes perdieron su voz: Karen, Linda, Donna. Si este episodio te ha generado reflexiones, dudas o comentarios, te invito a compartirlos con respeto y conciencia ética. Este es un espacio de aprendizaje, no de morbosidad. En el próximo episodio continuaremos explorando la cartografía del crimen serial, integrando los planos psicológico, histórico, filosófico y social que nos permitan reflexionar sobre la naturaleza de la violencia y la fragilidad de la moral humana. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima investigación.